Hola iglesia, nuestro Dios es increíble, es poderoso, vamos a adorarlo. Tú eres santo, Rey, tú eres digno, recibe nuestra adoración, te cantamos solo a ti. Anunciada fue la venida de un Salvador. Él resucitó y nos reconcilió con nuestro Dios. Del cielo descendió, por todos Él vino y se entregó. La muerte Él venció, toda la gloria sea a Él. Toda la gloria a ti, Padre. Mi esperanza está en su salvación y su perdón. Por sus llagas Él nos dio sanidad y libertad. Del cielo descendió, por todos Él vino y se entregó. La muerte Él venció, toda la gloria sea a Él. Por ti Jesús, por ti Jesús, la opresión cesará, libertad reinará. Por ti Jesús, tu dolor nos sanó, vida eterna nos dio. Por ti Jesús, la opresión cesará, libertad reinará. Por ti Jesús, el cielo descendió, por todos Él vino y se entregó. La muerte Él venció, toda la gloria sea a Él. Tu dolor nos sanó, vida eterna nos dio. Por ti Jesús, la opresión cesará, libertad reinará. Por ti Jesús, tu dolor nos sanó, vida eterna nos dio. Por ti Jesús, la opresión cesará, libertad reinará. Solo por ti Jesús. Gracias a ti Jesús tenemos vida, tenemos esperanza. Tú eres bueno, Padre. Hola iglesia, recuerda que Dios
ama al dador alegre. Así que en esta tarde nos preparamos con esa alegría para ofrendar y diezmar y seguir honrando a Dios. Hola iglesia, ¿cómo están? Vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas, vamos a bendecirlos, creyendo que en todo tiempo es Dios el que nos bendice y nos prospera. Quiero leerte algo rápido que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, y fíjate lo que escribía Salomón a la iglesia o incluso a las personas que estaban en ese tiempo con él. Fíjate lo que les dice: acuérdense de su Creador en los días malos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y sabes, a lo mejor tú y yo pensamos que estamos viviendo días malos, a lo mejor tú y yo pensamos que está sucediendo algo malo, y a lo mejor es verdad, pero sabes, Salomón decía, acuérdense de su Creador. En todo tiempo tenemos que acordarnos que tenemos un Dios bueno, un Dios que provee, un Dios que da fortaleza, un Dios que trae esperanza, un Dios que trae sustento, un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros, incluso no nada más de ti, sino de tu familia. Decía Salomón, acuérdense, porque sabes, va a venir días malos, no todo es color de rosa, va a haber momentos buenos, va a haber días malos también, pero aún ahí en lo que estén pasando, acuérdense de su Creador, porque Dios tiene el control de todo. Así que vamos a orar, vamos a bendecir estos diezmos y estas ofrendas, creyendo que es Dios que no nos ha dejado sin alimento, sin sustento, y en todo tiempo ha cuidado de nosotros. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias porque hoy podemos creer, Señor, que eres tú el que nos bendice, que eres tú el que prospera, que eres tú el que trae el alimento, el sustento en todo tiempo. Hoy te damos gracias porque aún en los días malos nos acordamos de ti, acordamos que tú eres fiel, que tú eres bondadoso, que tú eres bueno, Señor, que tu misericordia son para siempre, Dios. Hoy te damos gracias y hoy declaramos que estos diezmos y estas ofrendas se multiplican, y oramos por aquellos hermanos que no tienen un trabajo, que tú traigas abundancia, que tú traigas prosperidad, Señor, en nuestras vidas, porque nosotros no confiamos en lo que está sucediendo, en lo que está pasando. Nosotros confiamos en tu poder, en tu palabra y en tu fidelidad. Te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, recuerda que estaremos aquí en la iglesia a partir de las 9 hasta las 3 de la tarde recibiendo tus diezmos, tus ofrendas. Aquí estará pasando abajo el número de cuenta para que puedas hacer una transferencia o puedas depositar tu diezmo, tu ofrenda. Recuerda que Dios ama al dador alegre. Nos estamos viendo pronto y Dios te bendiga. Les damos la más cordial de las bienvenidas nuevamente. Siéntete en casa porque estás en casa. Persona de Valle y persona que viene escuchando estas transmisiones, siéntete en casa. Y esta es tu casa. Esta es una iglesia cristiana local denominada Valle. Así es que siéntete en casa, siéntete por favor en familia. ¿Y cómo estás? ¿Cómo sentiste la alabanza a Dios? Qué gratificante es podernos comunicar allí a través del WhatsApp, a través de las redes sociales y saber que estamos presentes. Y sobre todo que Dios no se limita, ¿sabes? Dios ha permitido que su iglesia continúe avanzando. Y sobre todo por las circunstancias por las cuales estamos atravesando. Yo hoy te doy la más cordial de las bienvenidas, ¿verdad? Y te pido que estemos alertas, esa es la palabra, hay que estar alertas. Mira, solamente son unos cuantos minutos de toda la semana en donde Dios nos viene hablando de una manera poderosa a nuestra vida. Estamos viendo la serie Permanecer en Él, y la verdad es que Dios ha hablado a través de su palabra. ¿Cuántos de aquí hemos sido bendecidos? ¿Ok? Pues qué bueno, entonces nuevamente te invito a que esta bendición tú la puedas compartir, ¿sabes?
No sabes en qué momento una gente va a levantar o va a despegar. A lo mejor muchas veces, no pasa nada. No, sí pasa, mira. ¿Cuántas ocasiones el Señor no ha hablado a tu vida o a mi vida? Y en cuántas ocasiones el Señor no nos habló a través de alguien que nos invitó, que vimos una lona, que vimos un anuncio, o simplemente el Señor puso en nuestro corazón buscarle. Así es que yo te pido de verdad que tú compartas esta enseñanza, este mensaje que el día de hoy el Señor te va a dar a tu vida y a mi vida. Así es que ponte alerta donde estás ahí y vamos a iniciar. ¿Te parece? Entonces estamos en la serie Permanecer en Él y estamos hablando del episodio número 4. Y el día de hoy, ¿sabes de qué va a hablar el Señor? ¿De qué nos va a venir a hablar en medio de esta pandemia? En medio de todo este desconcierto, de aflicciones, de problemas, de tristezas, de retos, ¿sabes? El Señor va a hablar de prioridades. En serio, el Señor va a hablar de prioridades al tratar el tema de permanecer en Él. ¿Sabes que cuando tú y yo permanecemos en el Señor Jesús o en ese Dios poderoso, el Señor ordena nuestra vida y nos da las cosas que valen la pena? O sea, esas prioridades, esas cosas en donde tú y yo tenemos que estar enfocados directamente. Y mira, una prioridad en el diccionario tiene la siguiente definición: es una situación que se considera más importante que otra. ¿Estamos de acuerdo? Es una situación que se considera más importante que otra. Y la pregunta de hoy que yo te hago directamente, persona que me estás escuchando, familias enteras, Valle, es: ¿tú tienes prioridades en tu día a día? ¿Tienes prioridades en tu trabajo, en tu familia, en tu negocio? ¿Cuáles son las prioridades que rigen tu vida en este momento? ¿Cuáles son las prioridades? Mira, porque a lo mejor tú dices: yo tengo un plan, pastor, yo ya estoy definido para este mes, ya tengo un plan también para el año en mi trabajo, pero desde el punto de vista personal y también familiar, ¿lo tenemos? Ok, entonces el día de hoy el Señor nos viene a hablar, ¿verdad?, de esas prioridades, de esas situaciones que se consideran de mayor peso o más importante que otras. ¿Por qué también es importante? Mira, déjame hacerte también una pregunta. ¿Cuáles son las actividades donde tú gastas o inviertes tu vida? Otra vez, ¿cuáles son aquellas actividades principalmente y actuales en donde tú estás invirtiendo tu tiempo en tu vida? ¿Cuáles son esas primeras? Las familiares, las preocupaciones, tus negocios, tus planes. ¿Cuáles son esas? Haz un análisis ahí, mira, piensa eso. ¿Cuáles son las actividades, en otras palabras también, en donde tú y yo gastamos nuestra vida? ¿Y cómo que gastamos, pastor? Mira, la verdad es que nosotros tenemos un tiempo en esta tierra en donde nacemos, pero también en donde vamos a morir, ¿sabes? De veras, vamos realmente a entregar cuentas a un Dios poderoso. Entonces es interesante saber que nosotros, para poder vivir y establecer una diferencia y aprovechar y sacarle jugo a tu vida y a mi vida, de verdad hoy te recomiendo que empieces a establecer prioridades, y si ya las haces, que te enfoques en las principales. Mira, el Salmo 90 es un salmo en donde nos indica el tiempo que Dios le permite a una persona. Sabemos que este tiempo muchas veces se rebasa. ¿Y por qué se rebasa? Pues porque la gente ha honrado a sus padres, porque la gente viene obedeciendo a un Dios poderoso, y el Señor alarga la vida de las personas. Mira el Salmo 90 lo que dice, vamos a leerlo en el verso número 10. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan hasta los 80 o más porque son más robustos. ¿Me explico? O sea, en otras palabras, nosotros aquí en esta tierra no vamos a ser eternos. Entonces, por eso el Señor dice que necesitamos permanecer en Él, que Él dirija nuestra vida para que Él enfoque las prioridades que nos convienen a ti y a mí. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra en Jeremías? Porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro predecible, un mejor futuro que el que tú y yo pudiéramos crear, solamente si nos basamos
en nuestras prioridades, nada más haciendo a un lado las prioridades de nuestro Dios poderoso. Y mira, si tú analizas esta palabra de prioridades, ¿cuántas veces el mundo allá en las empresas, en los negocios o a través de eventos no nos ha educado? Yo recuerdo muchísimas veces, ¿verdad? El área donde yo estuve en las últimas empresas, pues era un área donde me permitía a mí prepararme, ¿verdad? Y enfocarme bien en las cosas importantes para desarrollar mejor mi trabajo o los negocios donde estaba. Y siempre me decían, ¿quieres establecer buenas prioridades? O sea, ¿quieres aprovechar bien tu tiempo? Sí, la pregunta que hacían muchas veces es, ¿cuál es la misión que tienes? ¿Cuál es tu misión, Ramón? ¿Cuál es tu misión, persona que me estás escuchando? Y después de la misión nos decían, ¿sabes? También mucho depende de los valores con que tú te muevas para que en tu vida empieces a establecer prioridades. Y el Señor hoy va a decir las prioridades desde el punto de vista de una inversión espiritual, de una inversión celestial. Y mira, déjame llevarte a la Escritura para ver, ¿verdad? Un pasaje que es muy ilustrativo y que nos va a ayudar a ver qué es lo que Dios nos pide o cómo nos enfoca para establecer nuestras prioridades. Es cierto que el mismo Jesús estableció su misión. ¿Qué fue lo que dice la Escritura en muchos párrafos? Dice el Señor, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A poco no? Entonces Él dice también que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre, etcétera. Empieza a establecer cuál es la misión de este mundo, de Jesús cuando vino al mundo. Y entonces los valores que representan, aquellas cosas que nos impulsan a cumplir con nuestra misión, estableciendo un plan y después priorizando las situaciones. Y entonces te puedo decir que tu llamado o el hecho de que tú estés con el Señor Jesús, Él está definiendo cuál es tu misión, es establecer el reino de los cielos en este mundo, es deshacer las obras del enemigo, ¿verdad? Es decirle a la gente, hay un Dios poderoso, el cual yo estoy viviendo, permaneciendo ley, y hoy te invito a que tú lo hagas. Y esos valores representan, pues, el sistema de creencias en su palabra, en esos 66 libros que tenemos, en donde está la forma como tú y yo debemos de vivir, de acuerdo a que hemos creído en este Dios poderoso. Y ahí en Lucas, capítulo 10, el verso 38 al 42, en esta nueva traducción viviente, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Por favor, escucha la lectura, o si gustas, sígueme ahí en tu Biblia. Vamos a ver una historia en donde Jesús visita a dos hermanas, Marta y María. Y el verso 38 dice lo siguiente, acuérdate, Lucas 10, 38. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana está ahí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y entonces fíjate lo que le dijo el Señor. El Señor le dijo en el 41, mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María ha descubierto y nadie se la quitará. Qué historia tan breve pero tan ilustrativa para el tema que el Señor nos quiere venir a decir en medio de esta pandemia, hermano, en medio de esta crisis, en medio de esta situación tan compleja en donde tú y yo estamos viviendo el día de hoy. Mira, yo no sé qué edad tengas, yo no sé en qué etapa de tu vida te encuentres, pero mira, analiza, ¿verdad? Refléjate en la Escritura, dile, bueno, ¿cuántos años más podría poblar este mundo? Y acuérdate siempre que si tú eres un hombre fiel, que si tú eres un joven fiel, un niño fiel, un adolescente, un adulto, y te apegas a la palabra del Señor, te aseguro que el Señor va a darte prosperidad y largos años. Y entonces, aquí que estamos viendo en esta historia de Marta y María, mira, recordarás y tú sabrás que en este momento, ¿verdad? Jesús va con estas dos mujeres que efectivamente son las hermanas de Lázaro.
y ellas han pasado por el proceso en donde el Señor ha resucitado a Lázaro, ¿te acuerdas? O sea, a esta familia el Señor la tiene en un lugar muy especial en su corazón. De verdad son gente que Jesús ama. Y de repente, ¿qué dice? Llegan a la casa de Marta. Llegan a la casa de Marta, y ¿qué hace entonces Marta? Como buena anfitriona, pues recibe, ¿verdad?, a Jesús y a los discípulos. No nos dice cuánta gente van, pero seguramente iban los discípulos con Jesús, y los recibió y les empezó a dar la atención que ellos se merecían. Obviamente Jesús, ¿verdad?, llegaba y siempre estaba como prioridad, ¿qué cosa? Enseñar la palabra, enseñanzas, predicación, sanación o milagros. O sea, el Señor Jesús siempre enfocó sus prioridades ajustándose al plan que su Padre tenía. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vemos esta mujer llamada Marta, ¿no?, en sus actividades tremendas del día a día, y de repente su hermana María lo que hace es, está Jesús enseñando, yo en este momento dejo todo, y se sentó a los pies de Jesús a recibir sus enseñanzas. Wow, Señor. ¿Qué hace aquí Marta? Hace lo que la gente espera de ella, ¿no? Cumple con su deber, prepara la comida, ofrece hospitalidad. María, por el contrario, no hace ninguna de esas cosas. Desde la perspectiva de Marta, está descuidando sus verdaderas responsabilidades, y Marta está pagando el precio, como quien dice, le está cargando la mano María a su hermana Marta, ¿no? Pero María, fíjate, está sentada a los pies de Jesús como cualquier discípulo lo haría. ¿Te das cuenta de esta situación tan tremenda? ¿Te das cuenta cómo de repente, verdad, el Señor Jesús también, en lugar de apoyar a Marta, que es la que está haciendo diferentes actividades, le da una enseñanza clave y le dice: tranquila, Marta, mira, tu hermana no está, ¿verdad?, tan ocupada en diferentes actividades, está enfocada, está estableciendo sus prioridades en lo que es más importante en esta vida. Wow. Pero entonces, ¿qué le dice Marta al Señor? Fíjate, primero le dice ahí en el 39, ¿sí? Marta se dirige a Jesús primero como Señor, como Maestro, pero con el mismo aliento de eso lo reprende y le da una orden, ¿no? Dice: no tienes cuidado, dile a mi hermana que se pare y que me ayude, Señor, ¿verdad? O sea, la verdad es que si no analizas, ese tono ha de haber sido un poquito agresivo, como que Marta, por estar distraída en las actividades, no se estaba dando cuenta que le estaba faltando el respeto a su principal invitado, ¿verdad? Y ella como anfitriona debe de ser más cordial. Sin embargo, en pocas palabras, ¿qué es lo que le pide Marta a Jesús? Dile a mi hermana que se pare, ¿verdad? Ya te queda claro, Jesús, yo quiero poner las cosas en reglas. Mira, nuestra principal responsabilidad es estar haciendo los aseos. Y entonces Jesús la calma. Pero sin embargo, Marta está aferrada y le dice: no, dile a mi hermana que se pare a ayudarme. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Marta en otras palabras, iglesia amada? Lo que está diciendo a Jesús es: mira, Jesús, yo tengo mi agenda, yo ya tengo mi orden del día, y tú vienes a estropearla junto con mi hermana María. ¿Sabes? Necesito que tú le digas a María y que tú y ella casi se enfoquen a mi agenda de trabajo. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Se enfoquen a mi agenda de trabajo. Y sin embargo, ¿qué le dice el Señor Jesús a esta mujer llamada Marta? María escogió la buena parte. La mejor parte que María ha escogido es sentarse a los pies de Jesús y escuchar. Es una discípula, y ella, ¿qué dice? Ya habrá tiempo para otras cosas, para echarle acción a mi quehacer. O sea, mira, ella dividía el día, seguramente dividía su día, y seguramente esta mujer decía: este no es el momento para estar distraída en tantas cosas. Este es el momento para que yo esté permaneciendo en el Señor, en Jesús, en mi Maestro, y es el momento para que la prioridad principal frente a todo lo demás, yo le dé el lugar a Jesús. ¿Para qué? Para retroalimentarme, para poder recibir palabra y poder dirigir su vida de acuerdo a la enseñanza que Jesús me está dando en este momento. De otra manera, ¿qué pasaría?
¿Qué pasaría cuando, por ejemplo, aquí vemos cómo el trabajo de María era una buena discípula? ¿Qué pasa cuando un discípulo, verdad, en lugar de estar buscando la permanencia de Jesús, está en sus afanes? Esto puede crear más problemas de los que puede resolver una persona. ¿Sabes en cuántas ocasiones tú y yo no nos hemos desenfocado de lo más importante que tenemos en esta vida? ¿Cuántas ocasiones por andar haciendo actividades, por realmente no pensar que en mi día tiene 24 horas, 86,400 segundos, yo tengo que ver en realidad cómo voy a aprovechar mi tiempo y establecer esas prioridades? Pero ¿sabes? No estableciendo las prioridades de acuerdo a mis planes, sino sujetándolas a la voluntad de un Dios poderoso. ¿Cuántas ocasiones tú te has sentado a los pies de Jesús para buscar sus enseñanzas y para buscar su dirección, y que con esa dirección tú puedas aprovechar, ¿verdad?, esa vida de manera diferente? Wow, Señor. Sentados a los pies del Maestro. ¿Para qué? Para orar, para buscar su dirección del Señor. Solamente así estaremos seguros de que nuestra vida y nuestras actividades hará avanzar las actividades del reino de los cielos, y con ello, ¿sabes una cosa? Nosotros podamos ser beneficiados, porque dice el Señor: al que está al pendiente de los negocios de su patrón, el patrón lo va a favorecer. ¿Te queda claro esto? Y mira, vamos a lo siguiente. ¿Estás analizando esto que el Señor está hablando a tu vida? ¿Has establecido prioridades? Ahora, esas prioridades te han llevado obviamente a trabajar sobre un plan ya establecido. La pregunta aquí también: ¿ese plan es un plan que viene del corazón de Dios o que viene solamente de ti? Porque a lo mejor dices: bueno, es que yo tengo varias actividades, pastor, yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, y mucha gente dice: es que lo secular se debe de separar de lo espiritual. Te equivocas. ¿Sabes? Tú y yo somos personas integrales, y todo lo que tú vives debe de estar bajo la dirección de un Dios poderoso. ¿Por qué? Porque Dios tiene pensamientos y planes mayores que los tuyos y los míos. ¿Te queda entonces esto clarísimo? Entonces fíjate, aquí también tenemos que cuidar, porque muchas veces la gente puede decir: bueno, entonces yo mejor me siento a leer todo el día la Biblia, yo todo el día estoy orando al Señor. No es así. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Daniel, lo que hacía? Dice la Escritura ahí, ¿verdad?, precisamente en Daniel capítulo 6, que Daniel buscaba al Señor 3 veces al día. Y a lo mejor tú dices: oye, qué pérdida de tiempo. No es así. Te digo que la prioridad de Daniel era buscar muy temprano al Señor, a mediodía y en la noche. ¿Por qué? Porque seguramente el Señor daba, ¿verdad?, las estrategias para ser más productivo en su vida, con su familia y en sus actividades laborales. Tanto así que te he dicho en muchas ocasiones que Daniel sirvió a 4 reyes, y ahora sí que era el brazo derecho junto con sus amigos también. ¿Para qué? Para favorecer a esos reyes siempre. Y entonces aquí la gente, te digo, puede decir: bueno, entonces todo el día no es así. Hay momentos del día en donde tú tienes que hacer tus actividades y después hacer tus prioridades. La primera, ¿qué nos dice el Señor? Dice el Señor que Él se agrada de los que le buscamos temprano. ¿Tú crees? Mira, hasta fuerzas diferentes te da el Señor, te fortalece y tienes nuevas fuerzas. Inténtalo un día en tu vida. ¿Sí te das cuenta entonces de estas prioridades? Una prioridad bien establecida representa un tiempo bien utilizado y una vida muy productiva para llevarla a cabo. Si de por sí en el mundo quien realmente tiene prioridades importantes y las sigue tiene grandes frutos, ahora imagínate en el reino de los cielos. Cuando tú y yo realmente, ¿verdad?, podemos ir ante Dios, buscar primeramente su presencia y después, ¿verdad?, escuchar lo que nos tenga que decir para cuidarnos o para tener la dirección y aprovechar más las horas, los minutos y los segundos de nuestros días. La historia de María y Marta no nos enseña que sea mejor sentarse o hacer algo. Nos enseña que tenemos que discernir, ¿verdad?, al plantear prioridades cuidadosamente, buscando sacarle jugo, ¿verdad?,
a los planes o las acciones o las actividades que hacemos día con día. Mira, otra cosa también es importante mencionar en esta historia de Marta y María. Si tú te acuerdas en Hechos, el capítulo 6, que de repente, ¿verdad?, cuando el Señor Jesús ya asciende a los cielos y deja su equipo de trabajo, esos 12 apóstoles, lo que hacen es empezar a llevar a cabo su misión, evangelizar, establecer el reino de los cielos. ¿Y cuáles son sus valores? Las Escrituras. Y entonces ellos empiezan a trabajar tremendamente, y de repente dice la Escritura que tanto es la euforia y tanto es los resultados, que mucha gente empieza a unirse a los creyentes de ese tiempo. Mira, Hechos capítulo 6, versos 1 al 4. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestra de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de los alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. ¿Te das cuenta cómo también los roles o los papeles son muy importantes al establecer prioridades? ¿Sí analizas esto? ¿En cuántas ocasiones, hombre, en nuestros empleos, por no saber las prioridades, andamos metiéndonos en las funciones inclusive de nuestros colaboradores o nuestros subordinados? ¿Te ha pasado que de repente tanta es tu pasión por una función que en lugar de dejarlos hacer ellos, de repente tú llegas y empiezas a hacer el trabajo de tu equipo? Y ellos dicen: oye, jefe, tranquilo. Y entonces dicen: bueno, pues si tú lo quieres hacer todo, adelante. Y no, mira, por eso hay que establecer las prioridades. Por eso los apóstoles dijeron: ¿cuál es la misión principal? Y aquí la tenemos. La misión principal de los apóstoles, ¿cuál era? El dedicar tiempo a la oración y enseñar y establecer el reino de los cielos. Y habían otros hermanos, habían otras personas dentro de esa iglesia que podían ayudarlo haciendo otras funciones y estableciendo también prioridades para ellos. ¿Se da cuenta, iglesia, persona que me escucha, la importancia de poder establecer prioridades en tu vida y en mi vida? ¡Qué bendición!, ¿no? Más, como te digo, en medio de este tiempo de crisis que estamos viviendo, en medio de esta situación, ¿cuántas ocasiones, la verdad, el enemigo o tus mismos pensamientos no te roban todo el día? ¿Cuántas ocasiones vienen esos dardos a tu mente, verdad? De afán, de preocupación, inclusive de estrategias maravillosas, ¿no? ¿Cuánta gente no dice: no, ante esta situación yo tengo que hacer un plan para proteger la economía de mi familia, tengo que hacer un plan para realmente protegerme en esto y avanzar? Yo no te digo que eso sea malo, lo que sí te puedo decir es que en manos del Señor te cansas menos. Mira, vamos a ver una historia allá en Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. Y vamos a ver la historia de un hombre, ¿verdad?, que se dedicó en su vida ¿a qué? A juntar, a realizar o acumular una riqueza. ¿Cuánta gente no conoces así? ¿Cuánta gente desde chico, tal vez tú y yo, veamos gente que realmente se perfilaba para tener gran cantidad de dinero y, sabes, lo logró? Pero también, ¿cuál ha sido el resultado? Y mira, vamos a ver esta historia para que sea el Espíritu Santo el que nos siga hablando este día, este domingo, por favor. Dice entonces, capítulo 12, verso 16. Luego les contó una historia el Señor Jesús. Acuérdate que Jesús siempre contaba historias. ¿Para qué? Para ser más ilustrativo. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas, o sea, le iba bien. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate,
come, bebe y diviértete. ¿A poco no es el sueño? ¿A poco no en muchas situaciones establecemos prioridades alrededor de acumular porque tenemos la sensación de que eso se puede acabar o se nos puede ir o podemos tener una mala racha? ¿Okay? Y sobre todo cuando hemos tenido una vida no muy próspera o a veces teniéndola próspera queremos más. ¿A poco? Aquí el Señor nos está indicando cuál era entonces la prioridad de este hombre rico. ¿A poco era buscar al Señor poderoso? No, mira, él estaba enfocado en un plan de hacer incrementar su riqueza. ¿Con qué objeto? Para tener suficiente si había escasez o para tener suficiente y darse una vida de maravilla. Ese es el sueño. Ese es el sueño que muchos, ¿verdad?, perseguimos o se persigue al principio, antes de conocer a Jesús. Pero fíjate lo que dice la Escritura también, ¿sí? En el 20, pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Hoy el Señor nos invita a permanecer en Él para que nosotros podamos establecer las prioridades que valen la pena. Como le dijo el Señor a Marta: mira, Marta, andas afanada, andas distraída y luego hasta te resientes porque quieres que la gente te ayude en tus planes y en tus intereses. Y no es así. Mira, tu hermana María ha descubierto lo principal. Lo principal es postrarse, ¿verdad? ¿Para qué? Para permanecer en el Maestro, tomar sus enseñanzas, porque de ahí seguramente María establecía un plan de acuerdo a lo que Dios le mencionaba o Jesús le mencionaba, y después establecía sus prioridades con una dirección diferente, pero muy, muy redituable en su vida. Qué tremendo, ¿no? Y mucha gente, cuando vemos esta historia, decimos: wow, Señor. Entonces, ¿qué debo de hacer, Señor? ¿Cómo le hago para establecer las verdaderas prioridades? Permanece en mí, permanece en mí, búscame, ¿verdad? Búscame constantemente para que yo pueda darte la dirección que tú necesitas seguir. Porque como dice también el Salmo 127, ¿sí o no? Dice: si Jehová no velara, ¿verdad?, en vano la guardia vigila. Si Jehová no guarda la casa, en vano la guardia está de más ahí. ¿Por qué? Porque mira, por mucho que tú y yo podamos hacer para evitar el contagio, por mucho que tú y yo podamos hacer, ¿verdad?, para salir adelante, nos va a costar más trabajo. Y finalmente, si usted está en esa relación con Dios, Dios les va a decir, obviamente, sean prudentes, cuídense, cuando salgan al trabajo, obedezcan a las autoridades, pero el Espíritu Santo lo va a ir guiando en cada momento. Y entonces usted, tanto en casa como al salir a buscar el alimento para su familia, seguramente va a estar confiado y va a estar más tranquilo aprovechando su vida. Mira aquí Mateo capítulo 6, el verso 25 al 34. Fíjate, después de la parábola del hombre insensato rico ahí en Lucas, después también ahí mismo en Lucas, si tú sigues leyendo, aparece la escritura que te estoy leyendo, nada más que aquí yo la leo en Mateo 6, 25, dice aquí: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, dice, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿De qué le sirve a tanta gente ahorita estar postrada con toda su riqueza? Y lo digo con mucho respeto y con amor. ¿De qué le serviría a un hombre tener mucha fortuna si ahorita está pasando por un contagio que puede perder su vida? Qué tremendo, ¿no? ¿De qué te sirve? Dice, ¿acaso la vida es más importante, la comida o el vestido? No, lo más importante es tener vida. Dice el 26, miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y luego nos dice, ¿y no son ustedes más? Dice, ¿no son ustedes para el mundo más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan
ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, hoy, dice, hoy que están hoy y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará mejor de ustedes. Porque ¿quién dice, por qué tienen tan poca fe? ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, si yo cuido a los pajaritos y a las plantas, ¿verdad? Y que tienen muy poca vida o vivencia comparada con la de nosotros, dice el Señor, ¿tú crees que yo no te voy a cuidar? ¿Tú crees que si yo dice el Señor, a lo que más amaba, hoy te voy a descuidar? ¿Qué dice en el 31? Así que no se preocupen por todo diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Y aquí viene una enseñanza brutal. El Señor no te dice que no hagas planes, el Señor no te dice que inviertas tus bienes, el Señor no te dice que hagas planes para tus hijos, el Señor no te dice, ¿verdad?, que hagas planes para mejorar tú y tu familia en todas las áreas. Lo que te dice el Señor es que no las hagas solo. Ponlas, hermanos, de ese Dios que conoce el presente, el pasado y el futuro, hermano precioso. Otra vez, ¿verdad? El Señor no le molesta que tú seas ordenado. El Señor no te dice que está mal. El Señor lo único que quiere es que no lo hagas solo. Porque todo aquel que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, ese lleva mucho fruto, da mejores resultados. Y en el 33 te dice la prioridad el Señor: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Qué enseñanza, ¿no? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la principal prioridad. Buscar la dirección de un Dios poderoso, que lo sabe todo, que está en todo lugar y que lo puede todo. Wow, ¿para qué? Para buscar la dirección de nuestro Señor, ¿verdad? Y que nuestra vida sea más exitosa, con mejores resultados, y sobre todo aprovechar más nuestro tiempo. Ok, amén. De verdad es que el Señor hoy está hablando de una manera muy especial. Fíjate lo que dice el rey Salomón. Fíjate lo que dice allí en el Eclesiastés, en el último capítulo, ¿verdad? En los versos 13, ¿verdad?, al 14, el último. Acuérdate, son 12 capítulos del Eclesiastés, y Eclesiastés significa el predicador, el que tiene derecho a hablar a una audiencia. Y acuérdate que Salomón era el hombre fuera de serie, ¿verdad? Tuvo todo lo que él quiso. Dice la Escritura que está plasmado, dice que a él no se le negó nada de lo que él pudo desear a su vista. Qué tremendo, ¿no? Un hombre de buenas relaciones, con toda la riqueza, con todas las mujeres que quiso, con relaciones, con sabiduría de ciencia, de biología, de botánica, etcétera, ¿no? Y de repente él dice: déjame darte un consejo, mundo entero. Y fíjate lo que dice allí en Eclesiastés 12:13. Aquí culmina el relato. ¿Qué dice este hombre que tenía derecho por todo lo que hizo, por los resultados que presentó ante la vida? Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Wow. Dime si no es importante entonces buscar y permanecer en nuestro Dios, estableciendo prioridades. ¿Sabes que Jesús oraba por todo? ¿Sabes que Jesús oraba en todo momento? ¿Para qué? Para buscar la presencia y la dirección de su Padre Celestial. Y ahí entonces, ¿qué decía Jesús? Ok, Señor, el Señor le daba las instrucciones, y el Señor Jesús, de acuerdo a las instrucciones y al plan y a la revelación de su Padre, Él establecía sus prioridades y se enfocaba en ellas. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto. No se distraía. Jesús nunca lo estabas viendo, no le interesaban las finanzas, no porque fuera no, porque Él estaba enfocado en su función principal, ¿sabes? Él le decía a su equipo de trabajo: tú te encargas de esto, mira, si tú lo quieres hacer, qué bueno, y si no, finalmente Dios me va a respaldar.
El Señor Jesús nunca le dijo a sus discípulos, prepárense en buenos negocios. Las cosas llegan solas cuando te enfocas en el reino de los cielos. Y si no, analízalo, cuántas veces el Señor Jesús no sanó personas, no resucitó, no estuvo estableciendo el reino de los cielos, que significaban sanidades, que significaban milagros, que significaban una vida eterna hermosa. Cuánta gente, hermano, como Cornelio, cuánta gente como esas mujeres, no, ¿verdad?, apoyaban el ministerio de Jesús. Muchas personas, hermano. Muchas personas. Mira, hoy en día es una buena reflexión. Si alguien ahorita, por ejemplo, la labor tan extraordinaria de médicos, enfermeros, el sistema hospitalario, tú te puedes imaginar cuando una persona entra contagiada y después que sale, la gente agradecida, ¿verdad? Le dice a los médicos, a todos, benditos sean, Dios los bendiga 1000 veces, porque me salvaron a mi hermano, me salvaron a mi madre, a mis hijos, etcétera. Ahora imagínate cuánta gente no se veía favorecida de Jesús. Por eso Jesús oraba en todo momento, ¿sabes? Fíjate lo que dice el Señor en su escritura. El Señor decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. En otras palabras, yo no establezco mi plan de acción, yo no doy mis prioridades, yo vengo a hacer la voluntad, o sea, oro en todo momento para recibir revelación, instrucciones, y Él priorizaba todo el plan de su Padre. Inclusive ya casi para morir, allí en el Getsemaní, ¿qué le dijo a su Padre? Si es posible, Señor, evítame esta copa, o sea, este trago amargo que voy a pasar al ir a la cruz y derramar toda mi sangre y morir de esa manera. Si es posible, Señor, evítamela, pero no se haga mi voluntad, no se hagan mis prioridades, no haga mi plan, Señor, sino que se realice el tuyo. ¿Por qué? Porque yo sé que tu plan es mucho mejor que el mío, Señor. Wow, Señor. Estableció, ¿sabes?, el reino de los cielos, hizo la voluntad, le dio preferencia al plan de este Dios poderoso. Porque de tal manera amó al mundo, el Señor dice, que entregó a lo que más amaba, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes cuál fue el resultado de Jesús? Traer el perdón de nuestros pecados y una esperanza a nuestra vida desde hoy y una vida eterna. Así es que los que han partido en Cristo, si hay tristeza, ¿cómo no? Pues si los amamos, hermano. Pero sabemos que hay esperanza para ellos. Sabemos que un día los vamos a ver gozosos en esos, ¿verdad?, calles de oro y mal de cristal. ¿Por qué? Porque Jesús no hizo su voluntad, no realizó sus planes solo, sino que siempre se apegó a los planes y a las prioridades de su Padre Celestial. Y sabes, favoreció a toda la humanidad. ¿Te parece bien que oremos, iglesia preciosa Valle, personas, familias? Póstrese ante los pies de Jesús. Tome un tiempo para ir a decir, aquí estoy, Señor. Encomiendo mi vida hoy, Señor. Encomiendo mi familia. Encomiendo, ¿verdad?, mis finanzas, mi salud. Dígale al Señor lo que quiere en pocas palabras. Señor, yo quiero tener abundancia, Señor, pero quiero tener paz para disfrutarla, y el Señor se la va a conceder. No sin antes también decirle, ok, hijo, te doy lo tuyo, pero necesito, para que tu vida valga la pena, que también realices mis planes, que son mucho mayores que los tuyos. Amén. Ok, dice, oremos por favor. Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos, sabiendo que tú tienes planes y pensamientos mejores que los nuestros, Señor. Y que permaneciendo en ti y enfocándonos en tus prioridades, aprovecharemos mejor nuestra vida, Señor, y la vida de nuestra familia, Dios. Revélanos tus planes, Dios, en cada momento de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti para ser útiles, Señor, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestras, Señor, generaciones, pero también, Señor, en donde tú nos pongas, en este país que tanta necesidad, Señor. Ayúdanos a dar frutos, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en las prioridades que tú nos muestres. Eso te lo pedimos para cada persona y cada familia que viene escuchando esta transmisión. Encomendamos nuestra vida a ti, Señor, sabiendo, Señor, que en ti tenemos un futuro y una esperanza. Iglesia amada, te mando un fuerte abrazo
¿Te llenó esta palabra? Dime si no es una enseñanza hermosa, hermano. Dime si no vale la pena escuchar esto para en la aflicción que tú estés pasando, hermano, vaya, busque al Señor o lo que esté sucediendo en su vida, y el Señor tiene la respuesta precisa para que usted no pierda su tiempo en esas, ¿verdad?, en esas cuestiones que a veces llegan de desesperanza, de temores, sino que se enfoque en aprovechar una vida plena y ser útil a los demás. En el nombre de Jesús, te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.